Ministerio Público iniciará investigación por sucesos ocurridos en la cárcel de Barinas. Empresarios colombianos evalúan escenarios de inversión en Venezuela. España emite orden internacional para detener a Rodolfo Reyes, accionista de Plus Ultra. Continúan investigaciones al expresidente español Rodríguez Zapatero. Aumentan casos de ébola en el Congo. España presenta lista de seleccionados para el Mundial de Fútbol. Noticias, tendencias e información. Un espacio para conocer y entender lo que domina la agenda en Venezuela y el mundo. Informe Olavarrieta. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, les habla Luis Olavarrieta, contento nuevamente de iniciar una nueva semana con ustedes en este recorrido informativo por Venezuela y el mundo. Hoy es el lunes 25 de mayo del 2026 y este espacio llega gracias a Cóbrale a tus panas o clientes con las notificaciones push de Banesco, Brit, nutrición que previene para tus mascotas, Astrolate de San Moritz, chocolate de otra galaxia. De esta forma comenzamos. La actualidad venezolana es noticia. Informe Olavarrieta. Y nos vamos con la noticia más importante a esta hora y que también ha tenido mucha atención desde el pasado fin de semana. Todo tiene en relación con el internado judicial de Barinas. Ministerio Público acaba de iniciar investigación penal por los hechos ocurridos este domingo. Vamos a conocer el reporte que nos los trae Luis Carlos Parada. Adelante. El documento difundido en redes sociales señala que la medida se produjo tras la situación de protesta que protagonizó la población penal del centro penitenciario. El texto indica que la fiscal superior del Estado Barinas, junto a 2 fiscales adscritos a la Dirección General de Protección de Derechos Humanos, se presentaron en el mencionado recinto para contribuir con la resolución pacífica del conflicto. En tal sentido, se comisionó a la Fiscalía 49 Nacional con competencia plena en materia de derechos humanos para que adelante las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer lo sucedido y determinar sus causas. El Ministerio Público ratificó que en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales continuará velando por el respeto y la garantía de los derechos humanos en los centros penitenciarios y demás establecimientos de reclusión. Luis Carlos Parada, Unión Radio. En atención a la protesta de los privados de libertad en el internado judicial de Barinas, una comisión de la Defensoría del Pueblo en la entidad acudió a las instalaciones del centro penitenciario para constatar la situación y contribuir a la resolución pacífica del conflicto. El despliegue de la Defensoría permitió verificar la integridad física de la población penitenciaria y escuchar sus demandas a fin de encontrar junto a las instituciones correspondientes soluciones a sus solicitudes. Por su parte, la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones denunció este lunes que más de 100 mujeres que estaban incluidas en el internado judicial de Barinas fueron trasladadas a un lugar sin especificar. Esta medida se ejecutó luego de una protesta protagonizada desde este domingo 24 por presos que se quejan de malos tratos por parte de funcionarios. La directiva del anexo femenino informó que se haría un traslado voluntario de los hombres que ocupan el centro y sobre la instalación de una mesa técnica en la cual van a realizar la revisión de todos los casos. El diputado a la Asamblea Nacional por un Nuevo Tiempo, Stalin González, advirtió que la Comisión de la Reforma Judicial carece de credibilidad al estar integrada únicamente por miembros del gobierno. González planteó que la reforma debe ser del sistema judicial venezolano ante la calamidad que sufren los detenidos y sus familiares. Asimismo, también exigió transparencia y la publicación de la lista de los presos por razones políticas liberados. Cambiamos de tema. El país se encamina a convertirse en el cuarto proveedor de petróleo de la India al cierre de este mes tras la interrupción en el estrecho de Hormuz debido a que las refinerías indias recurrieron a las importaciones de Latinoamérica y África después de que el suministro procedente de Medio Oriente se viera interrumpido. En abril y mayo las refinerías indias aumentaron las importaciones con Venezuela, Brasil, Angola y Nigeria para compensar este déficit, además de continuar comprando petróleo ruso según datos preliminares de la firma global de análisis Kepler. Un grupo de empresarios de Colombia evaluó los escenarios de inversión que se abrieron en Venezuela desde enero pasado y cómo esto puede incidir de forma positiva en el crecimiento de la economía colombiana. El director de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Bruce McMaster, reconoció las oportunidades
de crecimiento, aunque resaltó que aún no existen reglas claras para las inversiones de extranjeros. Asimismo, el representante de la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana, Luis Felipe Quintero, resaltó que existe un buen panorama en líneas generales, pero insistió en consolidar un optimismo cauteloso. Nos vamos al estado Monagas. El gobernador de la entidad, Ernesto Luna, anunció la reactivación de vuelos internacionales en el Aeropuerto Internacional General José Tadeo Monagas de Maturín para el mes de junio. El Ejecutivo Regional informó que la ejecución de un plan de mantenimiento mayor destina a habilitar y rehabilitar de forma integral la pista principal en la terminal aérea monaguense. Nos vamos a Panamá. María Corina Machado sostuvo este lunes una reunión con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en el Palacio de las Garzas, según informaciones oficiales y reportes de medios panameños. Ambos coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una salida a la crisis en Venezuela, con énfasis en la realización de elecciones como paso fundamental para resolver la situación política, económica y social que vive Venezuela. Un total de 132 personas conformados por 102 hombres y 28 mujeres murieron y más de 400 sufrieron lesiones durante el mes de abril en el país por accidentes de tránsito, según el boletín difundido este lunes por el Observatorio de Seguridad Vial de la organización no gubernamental Paz Activa. La organización señaló que el motorizado encabezó nuevamente el primer lugar en la categoría de fallecidos. 9 estados del país se ven afectados por fallas eléctricas, según el más reciente balance de Concecomercio. Ramón Vélez nos trae la noticia. Detalló que la situación dificulta la operatividad de sus agremiados. Asimismo, insistió en la necesidad de que Corpoelec dé a conocer un plan de administración de carga que permita activar planes de contingencia hacia el sector comercial. José Gregorio Rodríguez, presidente de Concecomercio, 9:40 de la mañana. Son estados en los cuales se siente con mayor agudez el problema de la suspensión del servicio eléctrico. Nos explican nuestros técnicos, quienes nos asesoran en este tema, que eso está motivado a un funcionamiento muy restringido de las termoeléctricas para el occidente del país, por una razón de mantenimiento, porque no le llega el suministro del combustible, que en este caso es gas, para muchas de ellas. Así que nosotros aspiramos en primera fase que se publiquen los cronogramas. En estados como Yaracuy, las autoridades han ejecutado durante las últimas 2 semanas jornadas de atención en diferentes subestaciones de Corpoelec. El gobernador de la entidad, Leonardo Intosi, destacó la renovación de la flota para atender incidencias. Respecto al plan de administración de carga, explicó que se distribuyó equitativamente hacia todos los sectores. Ramón Vélez, Unión Radio. La ONG Secodab advirtió que los constantes cortes de luz afectan el derecho a la educación, el descanso, al desarrollo integral y a la salud mental de los niños y adolescentes. La ONG también indicó que las altas temperaturas y las interrupciones de servicio dejaron al descubierto problemas acumulados de infraestructura, como escuelas con ventilación insuficiente, limitaciones para acceder al agua potable, baños inoperativos y condiciones que dificultan permanecer durante la jornada escolar. La Gran Misión Vuelta a la Patria informó que más de 120 venezolanos regresaron al país en el vuelo 151 desde Miami, Florida. La organización detalló que el grupo está compuesto por 11 mujeres, 110 hombres y 5 menores de edad que cumplirán con los protocolos de seguridad y salud. En un esfuerzo conjunto por fortalecer el tejido social y la atención integral en el territorio nacional, Cáritas de Venezuela y la Fundación Láser formalizaron un convenio de cooperación estratégica destinado a potenciar la logística de distribución de insumos esenciales para las zonas de mayor vulnerabilidad en el interior del país. La madrugada de este martes será restablecido el suministro de agua en las zonas afectadas por el colapso de la tubería de 72 pulgadas en el Cafetal. La información la confirmó el gerente general de Hidroven, Camilo Suescum. Jonathan Cárdenas nos trae el reporte. En zonas como Santa Inés, Lomas del Mirador, Las Mesetas y por supuesto el Cafetal denunciaron que no se pudo completar el ciclo de suministro de agua tras el colapso de la tubería entre las calles Morao y El Limón. Las labores de soldadura del parche en la parte donde ocurrió la rotura se llevaron a cabo hasta finales de la tarde de este lunes, según el gerente general de Hidroven Distrito Capital, Camilo Sescún. Advirtió que continúan con las demás fases. Iniciamos el protocolo de arranque del alimentador norte para empezar a presurizar y empezar con el servicio aproximadamente en horas de la madrugada. Terminaría como tal todo el protocolo, y cuando le pregunto cuándo terminaría me refiero al restablecimiento
incluso de la vía y todo. Nosotros una vez iniciemos el protocolo de arranque, que nos va a llevar algunas horas a partir de la madrugada del martes. Bueno, vamos a hacer las pruebas de presurización y de seguridad para que nosotros pues empezamos a restituir la vialidad. Pues. En cuanto al tránsito, abrieron un canal de contraflujo a la altura del desvío hacia la urbanización Santa Paula, en el Boulevard del Cafetal, mientras continúan las labores. Jonathan Cárdenas, Unión Radio. La tarifa del transporte urbano quedó establecida en 0,25 centavos de dólar. El director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Empresas de Transporte Extraurbano, Fernando Mora, explica cómo el pasaje mínimo será indexado cada mes. Ginette González con el reporte. La Cámara de Transporte Extraurbano explicó cómo va a ser el procedimiento para cobrar a los pasajeros el equivalente a 0,25 centavos de dólar cada mes. Lo que implica que la tarifa en bolívares dura todo el mes. Entonces, ahorita el 1 de junio, el dólar va a estar a X. Nosotros calculamos que en ese momento el 25%, 0,25 centavos de dólar, va a dar aproximadamente 140. Esos 140 van a durar hasta el 1 de julio. El 1 de julio se vuelve a actualizar. Un sistema similar al que se está aplicando en los viajes. Mora indicó que los transportistas han hecho evaluaciones que determinan que los pasajeros sí tienen con qué pagar el nuevo aumento que entrará en vigencia el próximo 1 de junio. Entonces también está el mito de que la gente no tiene con qué pagar el pasaje. Métanse en la Oficina Nacional de Estadística y resulta ser que el más del 50% o casi el 50% de la masa laboral venezolana está en la economía informal que tiene todos sus ingresos y sus ventas totalmente dolarizadas. Indican que no están en capacidad de pagar la gasolina a $0.50. El dato que marca la agenda informativa. Informe Olavarrieta. La producción petrolera de enero del 2026 de América Latina y el Caribe alcanzó 361 millones de barriles, lo que representa un aumento del 11% respecto al mismo mes del año anterior, informó así la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía. En su nuevo reporte mensual sobre petróleo y gas, indicó que Brasil, México y Venezuela son los países que concentran el 70% de la producción total del crudo en enero. Conversaciones que dominan las redes. Informe Olavarrieta. Bueno, y el fútbol sigue estando en tendencia y así será por lo menos hasta el final del Mundial. En esta oportunidad se trata de España, pues el seleccionador Luis de la Fuente presentó su lista con ausencias del Real Madrid, pero de la mano del Rey Felipe. Salud. Avances, cifras y noticias que marcaron la jornada. Informe Olavarrieta. Los casos sospechosos o confirmados de ébola en el Congo se elevan ya a más de 900. La cifra incluye los casos identificados en los laboratorios, indicó así la Organización Mundial de la Salud, mientras que el total de muertes probables se ubica en más de 200 fallecimientos hasta la fecha por la epidemia, según informó el sábado el gobierno congoleño. El director general de la agencia, Tedros Ghebreyesus, destacó las dificultades para atender el brote en la provincia de Ituri, en el Congo, dado que es el epicentro de la crisis, donde 1 de cada 4 personas necesita asistencia humanitaria. Panorama Internacional. El mundo es noticia. Informe Olavarrieta. Un juez español emitió este lunes una orden internacional de detención contra Rodolfo Reyes, el principal accionista de la aerolínea Plus Ultra, al estar en el centro de una investigación sobre supuesto tráfico de influencias en la que ha sido imputado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal Española señaló que la casa del expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, se perfila como un espacio idóneo para la custodia de las instrucciones de mayor sensibilidad e
incluso por encima de la oficina del exmandatario. La Policía Nacional Española detectó un patrón logístico en la recepción de envíos en el domicilio como cajas de vino. La unidad le pidió al juez español José Luis Rodríguez Calama que ordenara el registro de la casa, pero el instructor lo rechazó. Sin embargo, la policía española incautó en el domicilio del empresario Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente español, más de 280.000 euros en metálico repartidos en bolsas, cajas y cajones, además de 9 relojes y 14 móviles. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viajará este martes a Roma para participar en un acto de la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación y reunirse además este miércoles con el Papa en el Vaticano. Sánchez aún no ha decretado un encuentro con su homóloga italiana Giorgia Meloni, a pesar de que la pasada semana el gobierno español informó que había contactos con el Ejecutivo italiano para intentar cerrar una reunión con la mandataria de Italia y asegurar así que había voluntad de ambas partes para que se fijara esta cita, pero las agendas de ambos no lo han hecho posible. Este lunes iniciaron las votaciones en el exterior para las elecciones presidenciales en Colombia. 1.4 millones de colombianos fuera de ese país están habilitados para participar. Desde Bogotá, el reporte nos los da Oscar Pineda. Los colombianos que viven en el exterior ya empezaron a votar en la primera vuelta presidencial en 67 países. Para esta jornada se instalaron 253 puestos de votación. El primer voto de la jornada fue en Nueva Zelanda. Posteriormente, las embajadas en Reino Unido, Francia, Alemania y China iniciaron el proceso. El único documento válido para ejercer el derecho al voto en Colombia y en el exterior es la cédula de ciudadanía, bien sea la amarilla con holograma o la digital en su versión física o en el dispositivo móvil. Cabe destacar que el pasaporte, la contraseña y la libreta militar no son válidos para sufragar. Del total del padrón electoral, 179.000 colombianos están habilitados para participar en Venezuela. Desde Bogotá, Colombia, Oscar Pineda, Unión Radio. Circunscripciones del estado Táchira para los comicios de Colombia iniciaron votación con normalidad y expectativas de participación positivas. Yoiri Sosa con el reporte. Ya inició el proceso electoral en el extranjero para elegir al próximo presidente de Colombia. En el estado Táchira, tanto la circunscripción de frontera, donde están habilitados 5.200 ciudadanos, y la circunscripción de San Cristóbal, que agrupa a más de 22.000 ciudadanos en Táchira y otros 7.000 en el estado Mérida, abrieron sus puertas a la hora pautada. Estas son las impresiones de los votantes. Señora Eduvina Flores. Que sea un buen presidente, que saque Colombia adelante. Necesidades de Colombia hay muchas. Lo primordial, la salud, que está deteriorada. Algunos catalogan estos comicios como trascendentales. Señora Caterine de Pablos. Cumpliendo con un deber y ejerciendo un derecho. Colombia debe mantener la democracia que siempre ha tenido. Por eso estas elecciones son trascendentales y de suma importancia. Que ningún colombiano se quede sin votar. Diariamente los datos serán transmitidos a la registraduría en Bogotá y las cajas resguardadas hasta el momento del envío a la capital neogranadina. Los mismos se darán a conocer al público el domingo junto a todos los votos del exterior al cierre de las mesas en Colombia. Desde el estado Táchira, Yoiris Sosa, Unión Radio. En Argentina, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, reclamó ante el presidente Javier Milei compromiso con los más pobres. Desde Buenos Aires, el reporte nos los da Carlos Iván Suárez. 216 años de la Revolución de Mayo se cumplieron en Argentina, donde se llevó a cabo el tradicional Te Deum con la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no fue invitada, lo que muestra una clara ruptura de la fórmula presidencial. Javier Milei encabezó los actos junto a otras autoridades, quienes escucharon el fuerte discurso de Monseñor Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires. Lo que nos falta es una clase dirigente que con la fuerza de ese pueblo se anime al diálogo, al encuentro, a la reconciliación. Pidió por los más desprotegidos, quienes han sido limitados a los beneficios del gobierno nacional. Porque nadie es descartable, nadie es desechable, todos somos importantes, comenzando por los abuelos, los niños, los enfermos. Llamó a acabar con la polarización y críticas, incluso hizo mención a los haters en redes sociales, como una cita del Papa León XIV. Para hacer terrorismo de las redes, descalificando y difamando. Tras la jornada, Milei y su gabinete se trasladaron a la Casa Rosada. Además, se anunció la posibilidad de que en noviembre el Papa León XIV visite Argentina. Desde Buenos Aires para Unión Radio, Carlos Iván Suárez.
Casi 1.000 vuelos retrasados y 140 cancelados durante el fin de semana en el Memorial Day. Desde Miami el reporte nos los trae Stephanie de Sousa. El regreso se complicó para miles de viajeros en Estados Unidos luego de que sus vuelos fueran cancelados por malas condiciones climáticas. Los aeropuertos más afectados fueron los de Chicago, Boston, Nueva York, San Francisco y Las Vegas, donde las lluvias, tormentas y fuertes vientos provocaron demoras en las operaciones aéreas en uno de los fines de semana con mayor tráfico de todo el año. En las últimas 24 horas, más de 4.000 vuelos sufrieron afectaciones entre salidas y llegadas, mientras millones de personas intentaban regresar a casa tras el feriado. La Asociación Estadounidense del Automóvil estima que más de 3,5 millones de pasajeros viajaron por vía aérea durante este puente. Ante las cancelaciones, el Departamento de Transporte recordó que las aerolíneas están obligadas a ofrecer reembolsos o reubicaciones sin penalidad para pasajeros afectados. Algunas de estas también están ofreciendo hospedaje y alimentos en casos de largas esperas. Desde Miami, Florida, para Unión Radio, Stephanie de Sousa. El reporte. Información ampliada y precisa. Informe Olavarrieta. Este lunes se hizo público el primer documento magisterial del Papa León XIV titulado Magnificat Humanitas, en el que se exponen las respuestas de la Iglesia Católica a los desafíos éticos y sociales que plantea el desarrollo de la inteligencia artificial. Fabián Ortega con la información. El Papa León XIV presentó este lunes su visión sobre cómo preservar la dignidad humana en la era de la inteligencia artificial. Aunque por lo general los papas no suelen asistir a la presentación de sus encíclicas, León XIV presentó la suya en el aula del Sínodo en el Vaticano, donde participaron varios prelados y teólogos católicos, así como también Christopher Olah, fundador de un importante desarrollador de inteligencia artificial. Es también la primera vez que, además de cardenales y profesores, participan junto al pontífice expertos en alta tecnología. El texto, cuyo título en español significa Magnífica Humanidad, denuncia la cultura del poder que impulsa la carrera por la inteligencia artificial, especialmente en el desarrollo de métodos cada vez más sofisticados de guerra a distancia. La inteligencia artificial ya influye en muchos ámbitos de nuestra vida y afecta a decisiones que configuran la convivencia humana. Reitera que la persona humana es un fin, no un medio, y el orden económico debe permanecer subordinado a la dignidad humana y al bien común. La inteligencia artificial exige ahora ser desarmada, liberada de las lógicas que la convierten en un instrumento de dominación, exclusión o muerte. Es la primera encíclica de León XIV desde que se convirtió en Papa el año pasado. Fabián Ortega, Unión Radio. Deportes. Resultados, protagonistas y agenda deportiva. Informe Olavarrieta. Y así es, como lo comentamos hace minutos, hoy se dio a conocer la lista de España para el Mundial. Consultamos al periodista deportivo Giancarlo Figliuolo sobre la selección. Hoy España presentó sus seleccionados, los grandes ausentes, los madridistas. ¿Cómo ves la plantilla de la Fuente? ¿Qué piensas sobre la ausencia de algunos de estos destacados futbolistas? Qué gusto saludarles. A ver, en líneas generales creo que la convocatoria de la selección española luce bastante completa. No olvidemos que vienen de ganar la pasada Eurocopa, tienen también una muy buena eliminatoria, es decir, el equipo de la Fuente ha llegado con grandes credenciales a esta Copa del Mundo. Ahora, ¿por qué no hay jugadores del Real Madrid? Creo que es una pregunta que tendría que hacer también Florentino Pérez, el presidente de la Casa Blanca, pero en líneas generales, para el técnico de la Fuente creo que tampoco tenía motivos para poder considerar jugadores del equipo del Real Madrid. ¿Por qué? Carvajal se despide en una temporada llena de lesiones, no es el Carvajal de la pasada Eurocopa de Naciones. El caso de Hausen, que llegó con altísimas expectativas, fue de niveles altos a muy bajos, inclusive a ser o dejar de ser imprescindible dentro del equipo del Real Madrid. No había motivos para llevarlos, como el caso también de Carreras,
que posiblemente los 10 primeros partidos del lateral izquierdo fueron brillantes. Del resto, pues Carrera se terminó perdiendo inclusive en la suplencia del propio Mendy, un jugador poco habitual en los últimos años por temas físicos en el Real Madrid. Entonces, en líneas generales, Ceballos también se fue por la puerta trasera del Real Madrid, y Gonzalo, que tuvo un buen Mundial de Clubes, fue poco nada usado. A fin de cuentas, Gonzalo irá también a sumar experiencia, pues hay un lote también de La Fuente que se va a agregar para acompañar a los convocados que van a estar en la Copa del Mundo. Sí, es preocupante la frase de La Fuente cuando es consultado por la lesión de Yamal y señala que algunos jugadores podrían estar para el primero o segundo juego y hay que correr riesgo. El Mundial es una competición para correr riesgos. Por supuesto que no es una buena noticia el caso de Lamine Yamal, que posiblemente se pierda los 2 primeros juegos de la fase clasificatoria. No creo que España vaya a adolecer en el sentido de los primeros partidos la ausencia de Lamine Yamal, pero sí ver bajo qué condiciones va a estar en cuanto a su ritmo competitivo, el cual no tiene ya desde hace prácticamente un mes y el cual no va a tener en la Copa del Mundo, y cómo podrá De La Fuente llevar a Lamine Yamal para ser un jugador indiscutible, que lo es, más no llega con la misma postura a la cual en la Eurocopa pasada lamentablemente pues lleva tiempo sin jugar, y el ritmo competitivo lo irá tomando durante las fases previas. Por suerte para España no pareciera ser problema clasificarse, tener un tercer partido para sumar, posiblemente la ronda de 32 le permite a Lamine tomar un buen estado de forma. También hay casos como el de Nico Williams, un jugador que lamentablemente ha tenido una temporada llena de lesiones. Rodri también es otro que necesita urgentemente la selección española que recupere sus niveles. Las lesiones después del Balón de Oro lo han limitado, pero esto va a ocurrir no solo con España, con cualquier selección. Hay jugadores que van a llegar al límite. Ahora está el tema de Messi, bajo qué condiciones va a tener su lesión y su proceso de recuperación. Lo bueno es que no volverá a jugar hasta que inicie la Copa del Mundo, y muchas selecciones llegan con un calendario desgastado de todos sus jugadores que van a estar sobre el límite. Es decir, España tiene esta situación, pero cuenta con jugadores de recambio para poder seguir siendo altísimamente competitivo, y por ello es candidato a la Copa del Mundo. Tecnología, innovación, inteligencia artificial y mundo digital. Informe Olavarrieta. Y Apple hizo historia al grabar y transmitir por primera vez un partido de fútbol de la Major League Soccer, la Liga de Fútbol Profesional de Estados Unidos, utilizando únicamente el iPhone 17 Pro. El dispositivo grabó en directo el calentamiento de los equipos en el campo, la presentación de los jugadores, los ángulos de los goles y el ambiente dentro del estadio. El partido se pudo ver a través de Apple TV, la plataforma de video en streaming de la compañía. Entretenimiento, cultura, música y espectáculos. Informe Olavarrieta. Y este fin de semana se dio a conocer los galardonados en el Festival Internacional de Cine de Cannes 2026, que se celebró entre el 12 y 23 de mayo del presente año. El director de cine surcoreano Park Chan-wook fue presidente del jurado de la competición principal. Al respecto consultamos al gran amigo y periodista Jorge Roig y le preguntamos, cuáles fueron esos resultados más destacados de este festival. Adelante, Jorge. Todavía emocionados por todo lo que sucedió en el Festival de Cannes 2026. Este festival es un termómetro que decanta cuáles son las películas que van a estar en la conversación de aquí a la temporada de premios que comienza ya alrededor del mes de noviembre de este año. Y sin duda, entre las ganadoras del festival, yo creo que hay varias que van a estar en esa conversación. Por ejemplo, la ganadora de la Palma de Oro, la película Fiordos del rumano Monju. Este director, siempre le encanta hacer críticas sociales. En este caso es una familia hipercristiana y religiosa que se muda a los fiordos y se encuentra con una sociedad un poco distinta en cuanto a los temas morales a los que esta familia está acostumbrada, y hace un choque social entre estos dos grupos extremos, y la verdad es que esto genera mucho la discusión para el mundo en el que vivimos, donde posiciones muy extremas no logran encontrar un punto en común. Pero también hay otras películas importantes de temas como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, películas como el Fatherland de Pavel Pawlowski, que ganó al mejor director, y sin duda una de las más destacadas es también la película La Bola Negra de los directores Javier Calvo y Javier Ambrosi, que ganaron el premio a la mejor dirección.
Y de esta película yo creo que también vamos a estar hablando bastante porque habla sobre aspectos LGBT en el marco de la Guerra Civil Española y sobre todo una obra no terminada de Federico García Lorca. ¿Y cuál de estas películas crees que sonará más adelante en la temporada de premios 2027? Entre las películas que creo que van a ser las más comentadas del año, yo destacaría La Bola Negra, justamente esa película española de los directores Los Avis, porque además la acaba de adquirir Netflix con un acuerdo que incluye estreno en salas de cine antes del estreno en la plataforma, y esto, el que esté en una plataforma de streaming como esta le va a dar una distribución internacional a esta historia que ya posiblemente sea la candidata por España a los premios Oscars. También otras películas interesantes que vamos a poder disfrutar está la película Club Kid, que aunque se estrenó fuera de la competencia oficial, fue una de las adquisiciones más costosas de este año. Se pagó $18 millones el estudio A24 por esta película sobre un promotor de fiestas LGBT que descubre inesperadamente que es padre y bueno, tiene que reconectar con este hijo que no sabía ni que existía. Esta película también va a dar muchísimo de qué hablar. Otras películas importantes, bueno, Fiordos, que ganó la Palma de Oro, todavía no tiene una distribución asegurada, aunque sí en varios territorios se va a poder ver en la plataforma Movie, y esto también le va a ayudar a tener muchísima difusión y estar en la conversación por la temporada de premios del año que viene. Pero también no quisiera dejar por fuera una película llamada All of the Sudden del director Ryusuke Hamaguchi, que es japonés. Esta película ganó el premio a la mejor actriz femenina, empatados sus dos protagonistas, y creo que podría ser también una de las más importantes. No dejemos por fuera otra de las apuestas españolas, El Bien Querido, esta película de Rodrigo Sorogoyen protagonizada por Javier Bardem, que desde ya lo posicionan como uno de los grandes favoritos en la carrera de mejor actor de cara a los Oscars 2026. Bueno, nos despedimos hoy lunes 25 de mayo, no sin antes agradecer a la dirección multimedia Jorge Branco, en la producción Noticias Unión Radio, en la producción también Daniel de Alba, Bárbara Subero, Andy Morillo y Alfredo Portela, en la jefatura Juan Pubón, en la coordinación Jessica Ferrer y en la gerencia Ricardo Martínez Osorio, que les habla Luis Olavarrieta. Este programa llega a ustedes gracias a Cobrela tus panas o clientes con las notificaciones push de Banesco, Breed, nutrición que previene para tus mascotas, y Astrolate de San Moritz, chocolate de otra galaxia. Chao, chao. Informe Olavarrieta. Información y contexto para cerrar la actualidad informativa.